Lo hemos denominado modelización matemática, que está en el doctorado en enseñanza de las ciencias de la UNICEN. Y el recorrido propuesto, no para el curso, sino para el encuentro sincrónico de hoy, quiero contarle algunas cuestiones de contexto, básicamente cómo nos organizamos en el aula y algunos puntos de partida que si bien está en el material, pero no es lo mismo contárselos ahora como para que tengan ese panorama general. Quiero tomar algunas conceptualizaciones que me interesan, pensando que es un curso de doctorado. Los marcos teóricos, cómo se vienen articulando, si bien vamos a tomar modelización matemática, pero uno ver dónde y con cuáles vamos a estar trabajando, más allá que la intención del curso es abierto a los diferentes marcos teóricos. Acá no es que nos vamos a quedar con uno solo. Para conceptualizar un poquito la noción básica que muchos de ustedes ya manejan, conocimientos del profesor, luego la idea de modelización matemática, y le llamo génesis porque lo que voy a hacer es, como pretendo que lo discutan en un foro de discusión las primeras partes, para no empezar con la cuestión teórica y lo que dicen los artículos, les cuento un supuesto foro y hacemos una interacción de lo que se esperaría en ese foro, aunque va a ser ficticio. Defino otra cuestión más que vamos a estar trabajando a lo largo del mismo curso, la noción de tarea. Criterios para consignas que vamos a ir construyendo es para las consignas de los problemas que uno puede tomar para modelización y cómo podemos hacer hoy en día uso de inteligencia artificial para el análisis, fundamentalmente, no para los diseños, porque eso lo hace muy mal. Y bueno, después algunas reflexiones, consultas que van a quedar abiertas y preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Si miran, más allá que algunos sí entraron, otros no, el curso está organizado así en cuatro bloques. Le llamamos módulo uno, módulo 2, módulo 3, módulo 4, pero me paso el curso para contarles cómo viene pensado. Si lo miran dentro de nuestra aula virtual, bueno, tenemos la sección de aviso y novedades generales. Nos presentamos, donde algunos ya se han presentado de ustedes y me interesa leerlos. Acá hay un foro de intercambio que le llamamos optativo y me gustaría que lo más que optativo lo tomen porque es para compartir las tareas que vienen haciendo dentro del curso. Para los módulos, la parte 2, 3 y 4 del módulo, y la idea es que no es para que el profesor es el que corrige, sino acá aprendemos entre todos. Alguien puede decir, estoy pensando esto y lo compartimos y todos retroalimentamos y aprendemos entre todos. Esa es la idea. Un foro de consultas generales. Viene el programa del curso, está en un PDF y este es nuestro cronograma. Básicamente destinamos 2 semanas a lo que va a ser el módulo uno, está en colores, así, o unidad número 2 o módulo 2, 3 semanas aquí, 3 semanas al resto, 3 semanas, y ahora por el 14 del 11 estamos terminando. Para nuestros encuentros sincrónicos, el enlace de conexión, si bien yo se los pasé por el correo, es este y es el mismo, porque no cambia. No es lo mismo cuando a veces uno se conecta de otro lado, a mí me queda cómodo por Zoom, entonces no cambia. Están las condiciones del trabajo final, ya lo vamos a conversar, esto que siempre nos preocupa, la evaluación y demás, esto lo pueden mirar después tranquilo ustedes. Está toda la bibliografía del curso, pero no es la única. Voy a ir anexando, hay esos textos que uno los puede encontrar en la red, pican acá, están los textos, y ahí empieza. Módulo uno, que es lo que tenemos, está todo publicado. No, no es que es, y bueno, lo vamos a activar a medida. No, las cosas, ya somos grandes, así que está todo activado. Foro del módulo uno, tarea número uno, y ahora paso al módulo 2 y así está todo publicado. Solamente que nos vamos a ir moviendo lentamente, digo, a lo largo del curso. Entonces, estaríamos en lo que sería el módulo uno. Hay un determinado foro, que es el que quiero contarles qué es lo que vamos a hacer, y una primera tarea. Me detengo en estas cosas que a veces no nos gustan. Vieron que siempre como profes, somos profes todos, entonces, ¿qué me piden en el trabajo final? Básicamente hay diseños de tareas de modelización y fundamentándolas con la teoría desde diferentes marcos, la vamos a trabajar, pero me va a interesar cosas de tipo, por ejemplo, una reflexión crítica sobre la propia participación en los foros de cada unidad, poniendo en valor los aportes realizados
y analizando en qué medida favorecieron la construcción colectiva de ideas, las tensiones conceptuales y los aprendizajes logrados en el intercambio. Eso se lo voy a contar hoy, para que no nos equivoquemos, es qué es lo que pretenderíamos uno en un curso de doctorado para que uno no se equivoque. Y luego adjuntar los diseños de tres tareas que hay que hacer y están los criterios de evaluación. Vamos entonces con algunas conceptualizaciones y algunos puntos de partida y ya después vamos hacia el foro. Y lo que me interesa fundamentalmente, porque ustedes están en un doctorado en enseñanza de las ciencias, hay diferentes modelos donde nos ubican, que entendemos dónde está el campo de la educación matemática. No voy a hacer la distinción teórica que ustedes pueden encontrar entre ¿por qué le llamamos didáctica de la matemática? Bien, eso viene porque traemos de la línea francesa, básicamente. Educación matemática, bien, eso viene por la traducción de Mathematical Education, viene del inglés. Matemática educativa, bien, eso viene más desde México, de la socioepistemología, pero no me voy a poner ahí esa distinción. No, le llamemos de una forma, le vamos a llamar educación matemática, como Skinner lo tiene en su modelo, que me agrada. Él dice, bueno, imaginemos que ese es el campo de estudio de la educación matemática, y él dice, se inscribe en un sistema mayor. En ese sistema mayor va a encontrar muchas cosas. Entre eso está la clase de matemática, la formación de profesores con todo lo que ello conlleva, el diseño curricular, y este campo se viene alimentando de muchas disciplinas y ciencias, no solo de la matemática, sino de la pedagogía, de la sociología, la psicología, la lingüística, epistemología y filosofía, historia de la matemática, educación en ciencias experimentales, nuevo aprendizaje en sociedad, y él dice, y esto hay más campos. ¿Dónde surge la teoría en educación matemática? Allá adentro, dentro de este bloque, y es el que ustedes están dentro, casualmente un doctorado en enseñanza de las ciencias en este caso. También me gusta que uno tenga presente en esta teoría de la educación matemática que hay muchos desarrollos, no es la idea, no es que lo van a estar aplicando dentro del curso, sino es para ponernos de acuerdo, más que estamos en un curso dentro de un doctorado en enseñanza de las ciencias. Hay muchos modelos sobre conocimientos del profesor, todo el del grupo de Deborah Ball y todo su equipo me gusta en particular porque parte de esta idea intuitiva que todos tenemos. Uno diría, bueno, ¿cuáles son los conocimientos del profesor? Y puedo tomar dos grandes campos, el conocimiento del contenido en sí y el conocimiento pedagógico o didáctico del contenido. Pero no es suficiente, entonces ellos dicen, bueno, lo desagregamos. Ese conocimiento del contenido, uno podría pensar, conocimiento común del contenido, el que tenemos todos por haber pasado en la formación básica o en la formación matemática, definen cuáles son todas las características. El conocimiento especializado del contenido, que esto ya me lo da por ser profesor. Conocimiento en el horizonte matemático, este que me da perspectiva hacia adelante. El conocimiento pedagógico del contenido, ellas hacen la distinción de decir, bueno, no, está el conocimiento del contenido y de los estudiantes, el conocimiento del contenido y la enseñanza, y el conocimiento del currículo. Entonces, puedo mirar, y estos son los conocimientos que ponemos en juego en educación matemática. Otros autores, como estos españoles, desde la Universidad de Huelva y la Universidad de Granada, bueno, Pablo es de la Universidad de Granada, también está interesante el modelo que plantean. Voy a tener el conocimiento matemático, conocimiento didáctico del contenido, y uno podría desagregarlos. Y entonces empezamos a decir, bueno, dentro del conocimiento matemático está el conocimiento de los temas. Esto viene de una traducción del inglés, del modelo, pero está interesante también como por modelo para, más que estamos en un doctorado en enseñanza de las ciencias. Este conocimiento de la estructura de la matemática, conocimiento de la práctica de la matemática, y si nos vamos a conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de la enseñanza de la matemática, conocimiento de las características del aprendizaje de la matemática, conocimiento de los estándares del aprendizaje de la matemática, y esto a mí sí me gusta mucho, y esto al menos me sirve en mi contexto para explicar qué es lo que nos pasa a nosotros como profesores, qué es el sistema de creencias. Este sistema de creencias que tenemos sobre la matemática, sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Casualmente ese sistema de creencias es muy rígido muchas veces en nosotros como profesores, y es el que nos lleva a
tener dificultades hasta para plantear diseños de clases totalmente diferentes, porque uno concibe la matemática de una determinada forma, uno dice, pero a mí me encantaba, es más, yo elegí el profesorado de matemática porque a lo mejor me gustaba resolver ecuaciones o calcular derivadas, integrales, y hoy sabemos que no tendría sentido que lo trabajemos de esa forma. Y sin embargo, en las clases podemos recorrer clases en una universidad, en la escuela secundaria, y seguimos viendo que está matemática siglo XIV enseñándose todavía, está contrario al diseño curricular, y esto está explicado desde el sistema de creencias. Ahora, veamos los marcos que hay en educación matemática. ¿Dónde está el nuestro? Y no es que nos vamos a quedar con uno para trabajar. La mirada me va a interesar y casualmente el primer foro intenta ese enriquecimiento. Uno podría mirar, educación matemática, ¿qué tengo? Por un lado, uno podríamos tipificar la escuela francesa, teoría de situaciones didácticas de Brousseau, que en el caso de Argentina tiñe todos los diseños curriculares o gran parte de la mayoría de las provincias, no de todas. Teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevalard, que es muy prototípico de este doctorado en particular y lo vamos a retomar y ustedes incluso en el foro mencionan el manejo de teoría antropológica de lo didáctico y lo vamos a retomar al mirar actividades de modelización, ingeniería didáctica de Michel Artic y uno podría continuar. Socioconstructivismo de Paul Ernest, que viene de Inglaterra, y tendríamos enfoque ontológico semiótico de Juan Díaz Godino, Carmen Tanero, Vicent Fonmol. No es la intención de tomarlo dentro de este curso, a lo sumo podemos tomar la noción de configuraciones epistémicas y cognitivas nada más cuando miremos un problema de modelización. Etnomatemática de Ubiratán D'Ambrosio. En Argentina no permea mucho, pero en otros países sí. Es más, ahora, por ejemplo, en octubre se hacen los congresos internacionales en Colombia, casualmente de etnomatemática. Educación matemática realista de Freudenthal, que acá en Argentina sí estuvo mucho trabajo con Ana Bressan y todo su grupo. Hay desarrollos al respecto. Modelización matemática, y acá hay muchos autores. Yo tomo algunos básicos como Ron Bassanés y María Salé Bienvengut de Brasil, pero hay muchos desarrollos de otros países, por tomar algunos de ellos, ¿no? Educación matemática crítica de Oliés Cosmos, y uno sigue. Socioepistemología de Ricardo Cantoral, y constructivismo radical, y la resolución de problemas de Poli a Schoenfeld, ya viendo ahí las heurísticas de fondo, los enfoques cognitivistas, y continuaríamos. Lo que me va a interesar de todos ellos, que hay aspectos metodológicos que comparten, porque todos están preocupados por los procesos de enseñanza y aprendizaje, los diseños de actividades en la clase, más allá que nuestro foco va a estar puesto en modelización matemática. Sin embargo, estos marcos teóricos son cruciales y esto lo quiero recuperar en el primer foro de trabajo de ustedes, por eso lo pongo, no está contado en el aula, sino que era la idea de contarlos así en vivo. Esta imagen a mí es lo que me gusta porque, bueno, estos son diferentes filtros que uno está viendo el sol y veo cosas distintas. Así funcionan los marcos teóricos. Depende la lente con la cual yo me estoy colocando, es lo que yo puedo ver. Y ustedes en sus tesis de doctorado deben ser conscientes de eso. Yo me puedo parar en una tesis y decir, yo voy a tomar este marco teórico. Hay veces uno debería pensar, ¿cuál es la problemática que yo tengo, que estoy viendo, que voy a hacer teoría de educación matemática, o sea, voy a construir a un campo de enseñanza de las ciencias, de la educación matemática, pero si yo elijo el marco teórico, ya sea por mi director o mi directora de tesis o porque yo lo conozco, debo ser consciente que le estoy poniendo solo una lente y veo solo una realidad por usar un solo marco teórico y dejo de ver otras cosas. Entonces, como futuros doctores, en ese caso, deben ser conscientes de lo que hacen los marcos teóricos. Casualmente, en el primer foro, la idea es eso. En el primer foro se propone un debate en torno a las diferencias y proximidades entre la modelización matemática, la resolución de problemas, las actividades de estudio e investigación o los recorridos de estudio e investigación de la teoría antropológica de lo didáctico, la educación matemática realista, y pueden sumar cosas, ¿no? O sea, lo puedo sumar aportes de la educación matemática crítica, la socioepistemología, el campo que ustedes conozcan. Lo que me interesa es miramos
la modelización matemática y es ¿qué vería si yo me cambio de lente? Y eso, para que no quede tan teórico y nada, se los voy a contar en un foro simulado. Lo que me interesa es que ese foro no suban archivos. No es la idea de subir archivos e imágenes. Por eso es, sean respetuosos, decir, mira, si haces una participación inicial, preocupate por 250 palabras. Si no, es muy difícil leer. Somos 31 en total, entonces son muchos como para estar leyendo largos textos. Eso es una práctica importante para ustedes que incluso cuando vayan a presentar un congreso te dicen, mira, presenta un resumen de tu exposición y no te dice un resumen de 2 páginas. A veces son un resumen de 150 palabras, 200 palabras. Entonces, eso significa que lo que voy a proponer en el foro lo tengo que analizar bien. ¿Qué voy a decir en particular? Ya lo vamos a ver como ejemplos, ¿no? Y si le estoy haciendo una réplica a otro compañero, porque le complemento la información o porque disiento de lo que está diciendo o porque contribuyo en algo a lo que hizo, no lo vamos a hacer 250, sino a lo sumo 150 palabras. No pierdan de vista que estos foros no es para cumplir. El foro lo vamos a usar para aprender, porque casualmente el trabajo final, y les muestro un ejemplo, hay que poner una reflexión crítica sobre la propia participación en los foros de cada unidad, poniendo en valor los aportes realizados y analizando en qué medida favorecieron la construcción colectiva de ideas, las tensiones conceptuales y los aprendizajes logrados en el intercambio. No se trata de contar de yo hice esto, participé 5 veces, 8 veces, 11 veces. No, no es describir lo que hiciste, sino es la reflexión crítica y les voy a poner un ejemplo para que quede, para que diga hacia dónde apuntamos. Entonces, en el foro, lo que debemos tener presente en el primero y en los 4 que vamos a tener es entender que lo evaluado no es cumplir con una participación aislada en el foro. Ya está, me piden que yo participe y que la participación es buena o no. No, no es eso, sino en la calidad y la profundidad de la reflexión de ustedes como doctorandos en el intercambio. Eso me obliga a seguir el hilo del foro, retomando y problematizando ideas de otros en lugar de limitarse a una intervención inicial o a un comentario final para cumplir. Eso significa que aprendo de mis compañeros, de mis colegas. Van a ser doctores y entonces debo ser capaz de entender, van a tener tesistas también y algunos de ustedes ya los tienen, incluso para carreras de maestrías o licenciaturas. Entonces es interesante entender el posicionamiento de otro colega. Poner en valor los propios aportes, identificando en qué medida favorecieron la construcción colectiva de ideas y la emergencia de tensiones conceptuales. Esa es una reflexión que uno tiene que recuperar cuando va a contar lo que hizo en el foro. No en el foro, sino en lo que van a entregar en el trabajo final. Hay que fundamentar siempre las intervenciones con marcos teóricos trabajados en el curso o con la propia experiencia profesional. Uno dice, ¿desde dónde estás analizando? No sé, es ¿de dónde te estás parando? ¿Desde la socioepistemología, desde la teoría antropológica de lo didáctico, de ingeniería didáctica? ¿Desde dónde lo estás viendo o qué cosa podés aportar? Y si uno dice, es que no sé ninguno de los marcos teóricos, bienvenido. Entonces, cuestión de empezar a leer algunos y empezar a tensionar esto, porque la idea es aprender cosas. Hay que reconocer los aprendizajes logrados los propios en el intercambio, señalando cómo se transformaron las propias concepciones a partir del debate o no. No necesitan inventar acá y quedar bien ni conmigo ni con nadie, sino que ustedes pueden decir, por el intercambio logré que me quedaran claros esto, o a lo mejor no, me produjeron más confusiones sobre determinados temas y eso me llevó a indagar a mí esto que planteaba un determinado compañero o compañera. Y mantener un nivel de reflexión doctoral, lo que implica una escritura rigurosa, argumentación sólida y disposición crítica a las distintas perspectivas. Tengo que cuidar ese lenguaje que lo voy a colocar porque no es cuestión escribo sin sentido. Para que entiendan la lógica de lo que estaría en el foro, y acá no deben seguir exactamente esto, yo les traigo un foro simulado. Acá es
Me conseguí 5 colegas inventados, que son ellos, los nombres son absolutamente ficticios. Las imágenes se las pedí a inteligencia artificial, ahora voy a ser gracioso en algunas cosas. Bueno, me pedí que hasta me generara a mí una imagen de lo que me conoce. Mira, a los tres nos hizo que se ve que compramos la ropa en el mismo lugar, mira, tenemos los mismos sacos, las mismas camisas. Y si miran las facciones de las mujeres, por más que las profesoras, uno puede decir, mira, Claudia Méndez parece la mamá de ambas porque tiene la misma nariz, los pómulos, los ojos tienen de las otras. Esta es una cuestión graciosa ahí de por medio. Pero entonces, miremos cómo si sería un foro entre ellos para que vean la línea de discusión. Entonces, el foro, y acá están respetados las escrituras, la cantidad de palabras, supongamos que una participación inicial lo abre Mariana Ríos y dice, quiero proponer una consigna que considero representativa de la modelización matemática. Retomo un tipo de problema ampliamente utilizado en la literatura de modelización, Bassanesi 2002 está, y lo adapto al contexto de este foro. Entonces, adaptó un problema y dice, una comunidad necesita construir un canal para transportar agua desde un arroyo hasta la zona de cultivo. Diseñen una propuesta que permita obtener el mayor caudal posible con los recursos disponibles y justifiquen por qué su diseño es adecuado. Esta actividad se organiza en torno al ciclo clásico de modelización. Se parte de una situación verosímil, se seleccionan variables relevantes, se construye un modelo matemático, se lo resuelve, la resolución la tiene Bassanesi casualmente, y se retorna al contexto para validar si el diseño es factible con los recursos mencionados. La validez no está en un cálculo único, sino en la coherencia entre supuestos, ecuaciones y adecuación técnica al problema. Un observador externo reconocería la modelización porque los estudiantes deben explicitar hipótesis, traducirlas a expresiones matemáticas, operarlas y regresar al mundo para contrastar la pertinencia de sus soluciones. Andrés hace una participación inicial y dice, la consigna presentada pues, puede también analizarse desde la teoría antropológica de lo didáctico. Si se plantea como está escrita, con apertura hacia múltiples variables y sin prescribir técnicas, se convierte en una pregunta generatriz que sostiene un recorrido de estudio e investigación. Recuerden que lo que estamos haciendo acá no significa que es verdadero todo esto. Lo que estamos haciendo es un foro simulado, donde va a haber contrapuntos, no estoy de acuerdo, no es que estoy diciendo esto es acá ustedes lo tienen que chequear. Yo lo que pongo es cosas que uno inventa. El foco no estaría en un modelo matemático acotado, sino en la ecología de praxeologías que la institución moviliza para dar respuesta. Los estudiantes deben formular preguntas derivadas, explorar fuentes heterogéneas, articular saberes de hidráulica, topografía, costos y matemáticas y reorganizar el trabajo varias veces en función de lo que van descubriendo. En este encuadre, el docente actúa como director de estudio que regula fuentes, tiempos y productos intermedios, más que como guía de un ciclo modelo-realidad. Un observador notaría que el aprendizaje se organiza en torno a preguntas vivas que reconfiguran continuamente la trayectoria de la clase, rasgo distintivo de un rey. Claudia dice, me interesa mucho lo que plantean Mariana y Andrés, aunque quisiera introducir otra mirada. Desde la educación matemática crítica, como propone Cosmos, no basta con traducir la situación a un modelo ni con sostener una pregunta generatriz en la institución escolar. Lo fundamental es reconocer que la consigna nos enfrenta a una problemática social que involucra decisiones políticas y éticas. El canal no es solo un objeto de estudio matemático, ni una organización de praxeologías, sino también un escenario donde se juega quien decide con qué recursos y con qué consecuencias para la comunidad. Un escenario de investigación en el sentido crítico, porque está tomando de la educación matemática crítica, es una palabra clave, la idea de escenario de investigación, instala a los estudiantes en el papel de investigadores de un problema socialmente relevante y les exige analizar tanto las dimensiones técnicas como las sociales. Si no recuperamos esa arista, corremos el riesgo de reducir el debate a la coherencia de los cálculos o a la organización institucional, perdiendo de vista el carácter político del conocimiento matemático. Se suma Lucía y dice, la misma consigna también puede leerse desde la socioepistemología.
Lo central aquí es que el problema emerge de una práctica social auténtica, una comunidad que necesita llevar agua a sus cultivos. El conocimiento matemático no aparece como un contenido escolar dado, sino como una herramienta que se articula con saberes sociales, técnicos y ambientales. La legitimación del saber no depende únicamente del cálculo correcto, sino de que la propuesta sea reconocida como válida dentro de una comunidad. Desde esta perspectiva, la actividad permite observar cómo los conceptos matemáticos se instituyen y resignifican en función de usos sociales. El aula se convierte en espacio para analizar cómo los saberes circulan y se validan en la práctica, reconociendo que la matemática es inseparable de las condiciones culturales, políticas y económicas que le dan sentido. Si uno mira, cada uno lo está viendo desde su lente, desde su propio marco. Mariana hace una réplica a Andrés, le dice, Andrés, tu lectura me resulta muy interesante porque se ajusta a la lógica de un rey. Coincido en que la consigna puede generar ramificaciones y sostenerse en el tiempo, aunque en este caso cambia el centro de gravedad. En la modelización, el núcleo es la construcción y validación de un modelo específico. En el rey, en ese recorrido de estudio e investigación, en cambio, lo decisivo es mantener viva la pregunta generatriz que reorganiza el estudio y articula múltiples saberes. Considero que ambos enfoques pueden convivir siempre que se defina qué peso se otorga al ciclo de modelización y qué peso a la ecología de praxeologías que se va construyendo en el recorrido. Andrés le responde a Lucía. Lucía, tu mirada socioepistemológica agrega una dimensión que en la TAD suele quedar más implícita, la legitimidad social del saber. En el recorrido de estudio e investigación, el énfasis está en la organización institucional de las preguntas, mientras que vos destacás cómo la matemática se valida en la práctica comunitaria. Me parece clave porque en el aula podemos recuperar soluciones empíricas que la comunidad ya había utilizado y discutir cómo esas prácticas instituyeron ciertos conocimientos matemáticos. Ese enfoque enriquecería mucho el recorrido. Mariana le replica a Claudia, le dice, Claudia, coincido en que la dimensión social no puede dejarse de lado, aunque me parece que eso no convierte automáticamente la consigna en un escenario de investigación crítico en el sentido de Skoumouse. En modelización matemática, como señalan y plantean los autores, lo esencial es transitar entre la situación real y el modelo matemático, con un retorno al contexto para validar. Ese ciclo exige explicitar supuestos, justificar elecciones y analizar la coherencia de los resultados con el fenómeno en estudio. Reconozco que detrás de esos cálculos hay decisiones políticas y éticas, pero dentro de la lógica de la modelización, la validez se define por la consistencia del modelo y su capacidad de dar respuesta al problema. Pienso que ahí es donde nuestros marcos dialogan, aunque con énfasis distintos. Claudia complementa la información, dice, me parece valioso lo que plantean sobre modelización y recorridos de estudio e investigación. Quisiera sumar otra perspectiva desde la línea de resolución de problemas. Schoenfeld mostró que el aprendizaje se potencia cuando los estudiantes desarrollan un repertorio de heurísticas que le permiten avanzar frente a la incertidumbre. En la consigna del canal, más allá del modelo que se construye o del recorrido institucional que se organice, los alumnos necesariamente deben poner en juego estrategias como descomponer el problema, hacer estimaciones preliminares, empieza con las heurísticas, ¿no? Ella lo toma desde ese marco. Desde este marco, el foco está en visibilizar y discutir esas heurísticas porque constituyen recursos cognitivos fundamentales para la autonomía matemática. Creo que este énfasis complementa las otras miradas y ayuda a entender mejor cómo los estudiantes se enfrentan al desafío inicial del problema. Se suma Javier Morales y Javier dice, al leer la consigna presentada por Mariana y el aporte de Claudia, la pienso desde la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, como una situación adidáctica. El medio está preparado para que algunas soluciones resulten ineficaces y obliguen a revisar lo hecho. De esta manera se ponen en juego las fases centrales de la teoría. En la acción, los estudiantes prueban alternativas, en la formulación expresan sus ideas, en la validación confrontan los resultados y en la institucionalización el docente interviene para dar estatus matemático a los procedimientos emergentes como la optimización o la noción de caudal.
La diferencia con la modelización clásica radica en que aquí el interés principal está en cómo los alumnos construyen conocimientos en interacción con el medio y no en tránsito entre el modelo y realidad. Un observador externo, estamos hablando de observador externo, es si alguien mira la actividad que están trabajando dentro de una clase donde el profesor no le está diciendo a los alumnos, me paro desde la modelización, me paro desde la socioepistemología o me paro desde teoría de situaciones. A eso alude Javier. Dice, un observador externo reconocería este encuadre porque la validez del saber surge de la necesidad de justificar frente a un medio que devuelve retroalimentación y no de la autoridad del profesor. Le hace una réplica Mariana, dice, retomando lo que señala Javier, creo que es útil precisar que en la modelización matemática, siguiendo Bassanesi, el eje está en el ciclo que traduce una situación del mundo a un modelo matemático y retorna a él para validar. Aunque las fases de acción y validación puedan parecer similares a las de la teoría de situaciones didácticas, el criterio de legitimidad es distinto. En la modelización importa la coherencia y la capacidad predictiva del modelo frente al contexto. Si uno ve en estos diálogos, es necesario haber leído toda la parte teórica de los marcos y ponerlos en juego, en vivo, más que replicar cómo son los procesos, sino por eso me interesa este foro. Se los pongo como ejemplo, pero es el foro que ustedes van a crear y lo van a sacar ustedes, ¿no? Bueno, acá dice ella, el docente no se centra en administrar la adidacticidad, sino en garantizar que cada elección de variables, supuestos y ecuaciones sea explícita y esté debidamente justificada. En este sentido, la consigna referida a la construcción de un canal resulta un buen ejemplo porque obliga a diseñar un modelo que equilibre caudal y materiales y a revisarlo si los resultados no son plausibles. Ese retorno recursivo al contexto constituye el sello que permite reconocer la propuesta como modelización matemática. Javier le dice, Mariana, coincido en que el ciclo de modelización se reconoce claramente. Sin embargo, insisto en que desde la teoría de situaciones didácticas, lo central no es el ciclo completo, sino como el medio, Milieu, que le llama Brousseau, obliga al estudiante a movilizar saberes. En mi marco de referencia, la validez surge cuando los cálculos y argumentos resisten al medio y a la confrontación entre pares, más que de la adecuación al contexto. Pienso que ambas perspectivas pueden dialogar, pero sus criterios de legitimidad no son los mismos. Lucía, que ella se paraba desde la socioepistemología, dice, me interesa lo que plantea Javier, porque desde la socioepistemología la validez también excede la técnica matemática. El medio de la teoría de situaciones cumple una función que puede compararse con la comunidad en mi marco, porque en ambos casos se trata de una instancia de legitimación externa al docente. La diferencia está en que, desde mi perspectiva, el énfasis recae en la práctica social que instituye el conocimiento. Podemos pensar que el medio en la teoría de situaciones didácticas y la práctica social en la socioepistemología cumplen funciones análogas, puesto que en los dos casos se otorga sentido y necesidad del saber matemático. Andrés, que él se paraba desde la TAD, dice, quisiera precisar la diferencia entre pensar la consigna del canal como un recorrido de estudio-investigación o como una actividad de estudio-investigación, siguiendo a Chevalar. Cuando la tarea se abre como pregunta generatriz, se transforma en un rey. En este caso, los estudiantes deben producir nuevas preguntas, explorar fuentes diversas, documentar decisiones y reorganizar el trabajo de manera continua. El foco no está solo en optimizar el canal, sino también en articular saberes de hidráulica, topografía, economía de recursos e impactos ambientales dentro de una ecología de praxeologías. Si en cambio la consigna se limita a comparar secciones bajo supuestos previamente fijados o a estimar un efecto puntual de la pendiente, se configura en una actividad de estudio e investigación. Allí la investigación sigue presente, aunque concentrada en un tramo breve y delimitado, con institucionalización más rápida de un saber matemático específico. La potencia didáctica radica en reconocer que ambas formas son legítimas y que responden a propósitos distintos. Entonces uno puede ver en los diálogos entre teorías cómo uno clarifica cada una de las teorías cuando miramos una misma actividad dentro de la clase. Y esa es la lógica que quiero darle al primer foro para ustedes.
siguiendo en este foro simulado e hipotético que les quiero contar como para que uno se lleve las ideas de cuál es la lógica de discusión, que va a estar por 5 semanas ese foro, así que no es que son 2 semanas, de mucho tiempo como para que les dé a ustedes para discutir. Mariana dice, creo que la distinción actividad de estudio e investigación, recorrido de estudio e investigación, aclara mucho la cuestión, aunque desde mi perspectiva el centro de discusión sigue siendo diferente. Nombra autores, señalan que en modelización lo decisivo es la coherencia del ciclo contexto-modelo-contexto. La consigna del canal tal como está obliga a que los estudiantes hagan elecciones explícitas de variables, construyan un modelo y lo validen frente a restricciones materiales. Esa validación no se confunde con institucionalización académica, ni con legitimidad social, ni con la capacidad del modelo para responder al problema. Un observador externo reconocería la modelización porque lo que se institucionaliza al final son criterios de buena modelización, claridad de supuesto, plausibilidad de resultados y análisis de sensibilidad. Aunque en el recorrido de estudio e investigación pueda incorporar modelización en su desarrollo, el encuadre principal de esta consigna sigue siendo modelizador. Javier dice, Andrés, me parece muy acertada tu distinción. Desde la teoría de situaciones didácticas, yo diría que la actividad de estudio e investigación se acerca más a lo que puedo gestionar como situación didáctica. Se trata de un problema acotado en el que el medio ofrece retroalimentación directa y la institucionalización se produce rápidamente. En cambio, el REI se aleja de la microdinámica que me interesa, porque las ramificaciones pueden dispersar la resistencia del medio. Esta diferencia me ayuda a precisar hasta dónde la consigna dialoga con teoría de situaciones y en qué momento ya excede mi marco. Lucía dice, Mariana, tu énfasis en la validación técnica del modelo me lleva a pensar en un límite de la modelización frente a la socioepistemología. En mi marco, la validez no se reduce a la plausibilidad física o matemática, sino que también requiere el reconocimiento de la comunidad. Un modelo puede ser impecable en términos técnicos, pero si no responde a prácticas y criterios comunitarios, pierde legitimidad social. Esas son las bases de la socioepistemología, casualmente. Considero que ambas perspectivas se complementan. La tuya asegura coherencia técnica y la mía otorga pertinencia social. Mariana, que se posicionaba en la modelización, dice, la modelización matemática de la validación se entiende, siguiendo, bueno, a Bloom y Leib, como el retorno del modelo al contexto para verificar si responde a la situación planteada. La calidad de la propuesta no depende solo de resolver un sistema de ecuaciones, sino de comprobar si el diseño es factible con los materiales, si resiste variaciones razonables de parámetros y si los órdenes de magnitud son plausibles. Validar implica analizar la sensibilidad, comparación con estimaciones empíricas y revisión de supuestos cuando aparecen inconsistencias. Por eso un modelo puede ser formalmente correcto, pero descartarse si no resiste la confrontación con el mundo. El rasgo distintivo aquí es que la validación técnica se convierte en un proceso iterativo y recursivo, hasta lograr un modelo que sea coherente en términos matemáticos y adecuado en términos prácticos. Andrés, desde la tablet, dice, mira, en un REI la validación no se limita a comprobar un cálculo ni a poner a prueba un modelo. Chevalier y Bosch explican que consiste en legitimar las praxeologías que se movilizan durante el recorrido. Los resultados deben ser aceptados con base en diferentes legitimidades, entre ellas la matemática, la funcional, la social y la institucional. El problema del canal abre la necesidad de argumentar desde todos esos planos. Una técnica de cálculo puede ser correcta, pero pierde fuerza si no se articula con los supuestos topográficos o si no responde a los criterios que la institución de estudio establece como válidos. Validar en un REI implica negociar qué saberes quedan consolidados, cuáles se mantienen en investigación y de qué modo se documentan esos acuerdos. Lo central es que la validación se encuentra estrechamente vinculada con la organización institucional del estudio. Javier, que él se posicionaba desde la teoría de situaciones, dice, la validación tiene otros estatus. Brousseau enfatiza que el conocimiento se legitima en la interacción alumno-medio, no en la autoridad docente. La validez de una solución surge cuando resiste a la confrontación con el medio y con los pares. Si los estudiantes proponen un diseño de canal y el medio, sea una simulación, un material manipulable o el contraste con cálculos, muestra inconsistencias, deben revisarlo. El profesor interviene después para institucionalizar el saber, pero la validación propiamente dicha ocurre en la fase adidáctica. Esa particularidad diferencia la teoría de situaciones de la modelización,
porque allí la validación es recursiva con el contexto, mientras que en teoría de situaciones es dialéctica entre acción, formulación y confrontación. Lucía, desde la socio, dice, bueno, si retomo a Cantoral, la validación se concibe como legitimación social del saber. Un cálculo puede ser correcto y un modelo plausible, pero la respuesta solo adquiere valor si la comunidad lo reconoce como adecuado para resolver su necesidad. En el caso del canal no alcanza con que los números cierren, porque la solución también puede ser factible para la comunidad en términos de costos, mantenimiento y aceptación cultural. La matemática se valida en la medida que se articula con prácticas sociales concretas y así continuaríamos. Y acá pongo otro, no lo vamos a leer todo el resto para no hacerlo así lento, sino dice, bueno, y acá viene entonces Mariana, le hace una réplica a Javier, y acá Andrés complementaría, dice lo que es un rey, vuelve a tomar, y están discutiendo con teorías. Y Mariana acá complementa la información y otra vez toma autores y mira, y a lo mejor uno podría decir, se vuelve circular la conversación. Sí, así nos va a pasar y es normal que ocurra si no nos movemos desde marcos. Si yo sigo posicionado en mi marco y no veo, entonces el diálogo no va a terminar nunca. Y entonces Lucía, otra vez parada desde la socioepistemología, va a dar su postura como diciendo, eso está desde la socio, el otro, eso no me gustaría que ocurra dentro del foro. Y acá Javier de nuevo, sigue de nuevo los obstáculos, claro, porque cada uno lo quiere ver desde su marco. Y la idea no es solamente acá Lucía de nuevo replica y acá cada uno lo ve desde su marco, como diciendo, no, es más fuerte mi marco y no sería esa la idea, sino es qué veo para complementar. Y acá, de nuevo, seguimos y el diálogo se podría, piensen que ustedes van a ser 31 discutiendo. Y acá otra vez complementa información, Andrés, y otra vez Javier complementa información, y otra vez se posiciona desde la teoría de situaciones, otra vez Lucía lo vuelve a ver de nuevo y enfatizar qué cosa es la génesis social, la resignificación del saber, lo que planteaba Ricardo, réplicas de Mariana de nuevo, y uno podría ver cosas de este tipo. Y ahí uno empieza a ver en esto, si lo siguen después, cuando se les termine las series de Netflix y quieren mirar los detalles de este foro, hipotético, bueno, acá empieza a haber un intento de ver, a ver qué cosas confluyen, y entonces, bueno, Lucía desde la socio ve qué cosas confluyen y empieza a cerrar, y entonces Mariana también comienza a cerrar, también comienza a cerrar un poco Javier, y ahí empieza ya Mariana para cerrar. Y acá me queda esto, si un docente reconoce solo un marco, su lectura del problema será parcial. Si conoce varios, puede combinar criterios de validez, enriquecer la gestión de la clase y abrir horizontes más amplios para sus estudiantes. Eso lo complementa Andrés en este hipotético foro, entonces uno dice, sí, él lo está viendo también de esa forma, y también lo ve Javier diciendo, mira, la riqueza consiste en no encerrarnos en un único marco, y ese es el mensaje que quiero dejarles desde el primer momento del curso. No cerrarnos a un marco teórico, sino ver qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Y acá sumaríamos otro marco, educación matemática crítica y escenarios de investigación. Entonces uno puede decir, uy, esto no termina nunca más. Y decía, no, la idea es cerrarlo de nuevo y se va a ir cerrando en este diálogo. Así les va a quedar un diálogo. Entonces es necesario que ustedes se lean en estas 5 semanas. No es yo paso al principio, sino tengo que empezar a mirar. Cada uno acá va a colocar cada vez más canales. Acá ya empiezan a interactuar entre ellos, porque si bien Lucía estaba desde la socioepistemología, ya lo empieza a cerrar con lo que plantea Oliés Cosmos, con la idea de escenarios de investigación y las últimas ideas. Y bueno, y acá vamos cerrando y uno, como profe uno lo cierra, acá uno dice, ¿qué es lo que quiero que saquen acá como mensaje? Los marcos teóricos no son compartimentos estancos, son miradas casualmente que es, me dejan ver diferentes cosas. Ahora es, ¿y qué pondría entonces en la reflexión final? Vamos a poner, ¿qué pondría, por ejemplo, Mariana? Tendría que escribir una cosa así. Mi participación en el foro partió de la modelización como línea de investigación consolidada, apoyándome en autores clásicos,
Considero que el principal aporte que realicé fue insistir en que la validez en la modelización se reconoce en la coherencia entre supuestos, construcción del modelo y retorno al contexto, lo cual permitió mantener presente la especificidad de este enfoque frente a otras perspectivas. Esa postura inicial fue enriquecida por los intercambios posteriores. De la discusión con Andrés, comprendí con mayor claridad la diferencia entre una actividad de estudio-investigación y un recorrido de estudio-investigación en la TAD, lo que me ayudó a valorar cómo la organización institucional del estudio puede redefinir los criterios de validez. Del diálogo con Javier, advertí la particularidad de la teoría de situaciones al ubicar la validación en la interacción alumno-medio, lo que me llevó a cuestionar la tendencia que tenía a identificarla solo con el retorno al contexto. Reconozco que se trataba de un error conceptual de mi parte, porque confundía la lógica recursiva de la modelización con la dialéctica propia de la situación didáctica. La intervención de Lucía desde la socioepistemología me permitió reconocer que la legitimidad social constituye un criterio ineludible de validación que no puede reducirse a la consistencia técnica del modelo. Las contribuciones de Claudia entre la resolución de problemas y la educación matemática crítica ampliaron mi visión al recordar que la construcción de heurísticas y la dimensión política de los problemas también forman parte del aprendizaje matemático. Puedo decir que incorporé un conocimiento nuevo sobre la pluralidad de criterios de validez según el marco teórico, lo que resulta relevante porque evita lecturas reduccionistas de la tarea de modelización. Fortalecí mis saberes previos sobre la necesidad de explicitar las variables, supuestos y análisis de sensibilidad, eso es propio de la modelización, al constatar que siguen siendo centrales incluso en marcos alternativos. Al mismo tiempo, me quedó la duda de hasta qué punto es posible articular en la práctica de aula criterios de validación tan distintos sin diluir la especificidad de la modelización. Esta tensión abierta constituye en sí misma un aprendizaje significativo del foro. Y lo que vamos a trabajar nosotros, porque como el curso nuestro es de modelización, cuando miramos las actividades tenemos que diseñar o reformular. Básicamente es difícil que hoy en día uno tome una actividad que ya está hecha. O uno la diseña o uno la reformula. Y lo que quiero es ver algunas pistas de cómo uno trabaja con inteligencia artificial para ayudarlos en los diseños en la era actual. Porque si no, uno podría pensar esto. No los voy a leer, pero todas son variantes de ese problema que planteaba Bassanesi. Y uno diría, en todos los casos estamos planteando modelización. Acá leo la primera. Un municipio debe planificar un canal de riego. En todos los casos, solamente que acá me da ayudas. Me dice, bueno, considere que podría tratarse de rectangular, trapezoidal, semicircular. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas en términos de caudal? Esta otra dice más o menos lo mismo, solamente que me dice una empresa metalúrgica debe diseñar. En todos los casos parecen problemas parecidos. La idea es, ¿y cómo me doy cuenta cuándo estoy en modelización y cuándo no? ¿Cuándo estoy en una teoría de situaciones? ¿Cuándo estoy desde la TAD? ¿Cuándo estoy en la socioepistemología? O sea, hay algo que eso lo vamos a tener que refinar a lo largo de nuestro curso, porque acá seguimos, todos van a hacerlo con el canal, pero todos, si uno los mira, una cooperativa rural dispone de planchas metálicas trapezoidales de distintos tamaños y debe decidir cuál conviene utilizar para construir canales de riesgo. Tengan en cuenta el caudal, el costo del material y la facilidad de construcción. Propongan un modelo que ayude a fundamentar la decisión. Y ahí seguiríamos con otros. Una comunidad rural necesita construir un canal de riego. Una comunidad serrana busca mejorar la conducción de agua para abastecimiento. Un grupo de productores dispone de distintos materiales, ladrillo, chapa metálica. Un taller de... Y uno dice, ¿en qué caso estamos en modelización y en qué casos no? Entonces, para eso vamos a tener estimar algunos criterios que me gustaría que salgan del mismo curso de los foros, criterios que deberíamos tener presente en el diseño de una consigna de modelización. Y yo lo que voy a traer primero son criterios que tenemos de consignas en forma general de problemas, y traigo un trabajo que con todo el grupo de la Universidad Nacional de Sarmiento, ese texto lo tienen entre la bibliografía. Nosotros definimos tarea, está conformado por un contexto, no a qué alude la tarea que le doy al alumno, sino es lo que saben los estudiantes, cuáles son sus conocimientos previos, están acostumbrados a trabajar con software o no, de qué orientación o de qué carrera son en particular. Eso nos va a servir
para trabajarlo con inteligencia artificial y ya les digo en qué sentido, porque los diseños los hace muy mal inteligencia artificial, pero sí hace buenos análisis. Un objetivo que sea cognitivamente exigente y una consigna, que sabemos que debe tener potencial matemático, debe ser pertinente en cada uno de ellos, y lo que vamos a ver es cómo podemos algunos criterios a tener base para saber que no solo para las actividades de modelización, sino es para todas las actividades, tareas, las consignas que le damos en la clase de matemática. Por ejemplo, uno de ellos es que esto sí vamos a encontrar un error y esto no pueden cometerse, y si revisan los ejemplos que yo daba de enunciados para modelización, se comete ese error. Si el enunciado describe una situación de la vida cotidiana, hay que plantear preguntas relacionadas con ella, evitando cuestionamientos sobre los objetos matemáticos. No le puedo pedir el objeto matemático y debo cuidar de no caer en realidades falseadas. Esto Claudia Alsina habla al respecto. ¿Qué sería un ejemplo? Voy a mirar acá un libro de álgebra y trigonometría. Me habla de velocidad de un gas, me cuenta un montón de cosas y me dice, de esta fórmula despeje R. No puede ser que eso sea un problema. O sea, es una muy mala consigna. O este otro son realidades falseadas. El doble de la edad de Lucía es igual a la edad que tendrá en 5 años. ¿Cuántos años tiene Lucía? ¿Pero dónde ocurre eso para un planteo de ecuaciones? O sea, ¿quién se le ocurre decir, si a alguien se le ocurre decir eso para adivinar la edad? Estos son realidades falseadas que solamente tienen sentido en el aula para que den lugar a cálculos en matemática. En modelización no podríamos caer cosas de este tipo. Ni hablar si caemos a probabilidad estadística, donde me dan un conjunto de datos y casualmente es encuentre la media y la desviación estándar. No, me estás pidiendo por objetos matemáticos. En última instancia, si tengo este conjunto de datos, pediré es hacer un análisis de ese conjunto de datos en términos de algo, algo que tenga sentido en el contexto real. Eso me lo quiero llevar porque en los problemas de modelización no puede ocurrir que pida por objetos matemáticos. No, relacionado con esto es, no puedo pedir que me hallen fórmulas, que se resuelvan ecuaciones, se encuentren modelos matemáticos, porque eso es otra vez de nuevo caer en violar uno de los criterios básicos denunciados de consigna. Voy a tomar esto que saca el mismo Ministerio de Educación, me da un conjunto de datos y encuentra una expresión que modelice esta situación, fundamenta tu respuesta. Absurdo, no puedo hacer esto. Debo ser creativo. ¿Qué haría con ese conjunto de datos? ¿Para qué quiero ese conjunto de datos? ¿Cuál sería una pregunta valiosa que yo podría hacerme? Entonces, eso sí lo vamos a tener presente. Miro esto que son espantosos, me da un conjunto de datos, trace una gráfica de dispersión para describir, o sea, me piden fórmula casualmente. Parece haber una relación, entonces uno dice, no puede ser que ocurra. No proporcionar ayudas, esto es clásico y si se lo piden a inteligencia artificial, un diseño de un problema les va a dar ayudas. ¿Qué sería ayuda? Este sería un caso muy patológico. Tomo uno del Hausler que dice, ¿en cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple con una tasa del 5% anual? Sugerencia, véase el ejemplo 6A de la sección 1.1 y exprese el 5% como 0.05. Espantoso. Entonces, ¿dónde lo vemos esas ayudas? Por ejemplo, en los problemas, cuando teníamos esos enunciados, decían, considere que puede tener diferentes secciones el canal, trapezoidal, semicircular, le estoy dando las ayudas. Y uno dice, me estoy olvidando que gestiono la clase, no le doy libertad al alumno. Voy a mirar este de probabilidad estadística casualmente y entonces me viene sugerencia, trace un diagrama de árbol con 3 ramas de primera generación. Uno dice, no puede ser que te aparezcan así y son problemas que aparecen en libros. No pautar una actividad. Sería impensable un problema de modelización que te diga, A, considere un caso particular, B, restrinja el modelo. No, no lo puedo hacer. Voy a mirar acá el Badnik, por ejemplo, tiene todo. No significa que no va a tener apartados un problema, pero cuando los empiezo a mirar, están todos pautados para el mismo fin. Entonces, hay un solo camino de resolución, es seguir los pasos, ni hablar estos de estadística. Trace la región de densidad, sea X, son X e independiente, calcule esa probabilidad y me va diciendo pasito a pasito qué es lo que tengo que hacer. Solicitar siempre la fundamentación o la justificación de las respuestas. Esto tiene una razón de ser importante. En los de modelización voy a necesitar fundamentar y justificar. Pero hoy piensen que la matemática nos cambió mucho con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, años atrás
Los procedimientos los hacíamos de manera manual. Hoy los procedimientos están muchos hechos por el software. Entonces, se tiene que centrar en fundamentar o justificar lo que estoy haciendo. No podría ocurrir problemas de este tipo, donde uno dice, encuentre el número total de regalos o tormaya, que el problema es malísimo, pero no puede ser que me pida solo para una respuesta numérica. Hoy en día lo importante es la argumentación, ni hablar los de probabilidad y estadística. Cuando me piden, calcule la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Me está pidiendo por objetos matemáticos, viola todos los criterios anteriores, no me pide interpretación, no me pide fundamentar absolutamente cálculos ni nada. Si miro, por ejemplo, hay más criterios, tomamos dos de los criterios de PISA, es utilice siempre matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas, y plantee siempre situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Alta demanda cognitiva no es que sea difícil, sino es que los estudiantes movilicen distintas representaciones. Lo veo en distintos registros, eso forma parte de marcos de la didáctica de la matemática, registros de representación semióticas de Duval, que lo vean en tablas, en gráficas, lo trabaje de un registro a otro, establezcan conexiones entre los conceptos, justifiquen los procedimientos, tomen decisiones fundamentadas, supone procesos de razonamiento, la interpretación y argumentación que van más allá de la aplicación mecánica de algoritmos. Y en los de modelización sí van a estar presentes. Miramos ahora como para ir cerrando y les pongo así un ejemplo y ya cerramos nuestro encuentro sincrónico. ¿Cómo interactuamos con inteligencia artificial? Quienes ya me escucharon en otros momentos, esto ya se lo he contado, así que lo hacemos rápido. Uno puede pedir información, más allá que uno puede decir, el chat comete errores. Sí, obviamente, comete muchísimos errores. Ni hablar si le pido un diseño de una consigna de modelización. Pero ¿dónde se enriquece esto? Si yo tengo experiencia, pero si yo conozco de educación matemática. Cuando yo conozco de educación matemática y le anexo marcos teóricos, diferentes criterios para enunciar consignas, diseños curriculares y creatividad de mi parte, ahí es donde una consigna la puedo potenciar. Y lo que uno debe recordar que la inteligencia artificial no diseña problemas por sí sola, pues necesita una interfaz pedagógica crítica que le dé sentido. Los problemas que diseña los hace muy mal, incluso los de modelización. Para modelización sí voy a tener presente estas cosas. Esto que un alumno, cuando uno plantea, que me diga, esto que está dando, ¿para qué nos sirve? Si me lo están preguntando, quiere decir que lo que estoy planteando no tiene pertinencia para esa carrera en particular. Voy a contar un caso de un curso que se nos presentó los otros días que me resultó muy gracioso en una instancia de problemas casualmente de modelización y estadística, y era en una carrera de ingeniería en minas, y la persona que planteaba el problema casualmente contaba toda una plantación de tomates y los promedios de los tomates, y cuando le decíamos, pero ¿por qué planteaba tomates? Y uno dice, bueno, es que en la zona donde nosotros vivimos hay mucha plantación de tomates, pero la carrera era ingeniería en minas. Entonces, ¿para qué nos sirve a un ingeniero en minas analizar las producciones de tomates y el rendimiento y surco y distancias que había que colocar? Si me empiezan a preguntar en qué otras materias se utiliza este tema, es que el problema me quedó muy alejado. ¿Y cómo se relaciona esto con las actividades que haré al insertarme en el mundo laboral? Significa que le estoy planteando una actividad de modelización que no está relacionada con el campo profesional, esto fundamentalmente de las carreras universitarias o a lo mejor una orientación del secundario. Recuerden que cuando interactuamos con inteligencia artificial, la inteligencia artificial no da siempre la misma respuesta ante una misma consigna. O sea, eso tiene memoria contextual, eso depende de lo que ustedes interactuaron antes. El resultado siempre depende del tipo de interacción que hemos establecido con ellos, lo preciso, los criterios que le dijimos. Es más, si usamos, pueden usar cualquier inteligencia artificial. Yo uso ChatGPT, pero podrían ser Gemini, cualquiera de ellos, ¿no? Y todos funcionan iguales. No tiene recuerdo de lo que dijimos en conversaciones anteriores, a no ser que uno tenga un plan pago. Y lo que sí es, cuanto más sepamos nosotros de didáctica, mejor serán esas interacciones. Y casualmente la inteligencia artificial es una práctica reflexiva. O sea, el uso de la inteligencia artificial para diseñar debe ser una práctica reflexiva, no un reemplazo. No es la idea que lo haga. Y para eso les propongo, esto es una sugerencia, no, nadie les va a mirar cómo uno hace un ciclo de interacción para los problemas de modelización.
Yo debería buscar primero, consultar cuáles son los errores y dificultades que se reportan en las investigaciones cuando enseño modelización matemática, ¿en dónde? En la escuela secundaria, en una carrera de ciencias económicas, en ingeniería electrónica, ¿dónde? Si no sé las aplicaciones, puedo pedirle a inteligencia artificial que me digan qué aplicaciones tiene tales temas, el análisis, el álgebra, la estadística en esta carrera. Eso me ayudaría a tratar de seleccionar, diseñar o reformular una consigna. Eso lo tendría que hacer yo. Y lo que sí funciona bien con inteligencia artificial, les voy a mostrar un ejemplo, solicitar que me den fundamentos a favor y argumentos en contra de la consigna. Esos análisis con un marco teórico, inteligencia artificial lo hace bastante bien. Y eso me permite la interfaz de reflexión. Por ejemplo, entonces sería, puedo tomar un marco teórico de educación matemática, criterios, marcos, diseño curricular, entonces le pido argumentos en contra del diseño que estoy haciendo, fundamentos a favor, y lo que hago es una reflexión. Veamos un ejemplo. Supongamos que quiero enseñar en escuela secundaria, me voy a poner un ejemplo de una escuela secundaria donde yo trabajaba, era un agrotécnico de una población de zona rural de aquí, y uno puede preguntarle, ¿cuáles son los errores que cometen los profesores cuando quieren enseñar modelización matemática, principalmente en la escuela secundaria? No los vamos a leer, solo esto después lo van a hacer ustedes. Y entonces me va diciendo, y esto empieza uno a mirar su sistema de creencias. Mira, está centrado en la resolución de problemas tradicionales, lo que me importa es casualmente aplicar algoritmos nada más conocidos. Hay veces estos enunciados parecen del mundo real por lo que me están contando, pero no son del mundo real, sino son absolutamente artificiales. No se pasan por estas fases de la modelización, no lo tengo previsto, y terminan siendo una única vía de resolución por parte de los estudiantes. Entonces uno dice, ah, no estaba entendiendo así la modelización. Yo pensaba que era justo encontrar el modelo, no es el foco de la modelización en matemática. Esto lo vamos a ir mejorando a lo largo del curso, ¿no? No diferenciar entre modelo y realidad, y me da una explicación, y yo le podría preguntar quiénes son los autores que reportaron y dónde aparece esto. Dificultad de articular la modelización con otros saberes, y esto continúa, y uno puede empezar a mirar, y podríamos mirar las aplicaciones. Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar, ni lean esto es lo que se espera que ustedes hagan los diseños de las tareas, es describo el contexto. Yo acá lo que estoy contando es una especialización, producción agropecuaria de la localidad de Pasco, qué saben hacer los alumnos, qué se propone el profesor, dónde va a estar, cuánto tiempo le va a dedicar a la clase, es mi contexto. Sí me va a servir para trabajarlo con inteligencia artificial, porque cuando le pida que me analice el problema, le voy a pedir que tenga en cuenta ese contexto. Me planteo un objetivo que sea cognitivamente exigente. Hay que ser cuidadoso con los objetivos dentro de modelización matemática y ahí los podemos discutir. Por eso es interesante que ustedes participen en esos foros y pongan a consideración sus diseños de tareas, cuáles son los objetivos, cuáles son el contexto y cuál es la consigna para que podamos entre todos ayudarlos a pensar y aprendemos ahí entre todos. Y supongamos que voy a tomar el del canal, tal cual como lo tomó Mariana, que lo adaptó de Basanesi, se lo doy a mis estudiantes. Así, una comunidad necesita construir el canal. ¿Y ahora qué hago? Le pido inteligencia artificial, tomo el diseño curricular de Córdoba, porque yo lo pensaba en un cuarto año de escuela secundaria, lo hago a propósito, pensado en ese cuarto, y le pido, dame fundamentos a favor. Y me dice, mira, aborda un contenido clave, las relaciones funcionales, y me dice qué es lo que dice el diseño. Me dice, promueve la conexión entre la matemática y contextos productivos. Me dice qué cosa del diseño curricular, de dónde lo toma. Me dice, favorece la argumentación y la toma de decisiones, el problema, y me dice qué dice el diseño curricular al respecto. Y me dice que tiene una alta demanda cognitiva. Uno dice, sí, era lo que quería. Y me dice que casualmente el diseño curricular pide eso, que trasciendan la aplicación mecánica de algoritmos y favorezcan el razonamiento y la interpretación. Esto es para elevarme el ánimo diciendo, ajá, el diseño es. Ahora vamos con los argumentos en contra. Y me empieza a decir, requiere conocimientos aún no consolidados. El análisis del caudal en función de las dimensiones del canal puede demandar nociones de optimización, geometría analítica o cálculo diferencial, que no forman parte de los aprendizajes prioritarios de nivel secundario. Entonces uno dice,
¿cómo lo voy a solucionar a esto? O yo, ¿cómo voy a gestionar en la clase eso? Entonces el problema me quedó muy elevado para este grupo. Presenta un grado de abstracción elevado. El problema exige simplificar un fenómeno físico complejo y trabajar con múltiples variables a la vez. Esto puede resultar inabordable para estudiantes que todavía se encuentran consolidando representaciones más básicas. O a lo mejor yo lo defiendo diciendo, no, yo quiero que se encuentren con ello, pero después en la gestión de la clase lo vamos a ir recortando y me voy a quedar, lo voy a tratar de simplificar. Bien, entonces eso lo tengo que contar después cómo lo voy a gestionar. Me dice, puede perder claridad didáctica, la necesidad de decidir qué aspectos del fenómeno considerar, forma del canal, los materiales, el flujo de agua, la pendiente, puede diluir el foco matemático y generar dispersión en el aula. Esto a lo mejor me sirve a mí como ayuda para decir, ah, bueno, en la gestión de la clase o cuando recorte el problema y me quede con un caso particular, me voy a quedar con, primero analicemos forma del canal, por ejemplo, y no me va a importar materiales, ni el flujo del agua, ni la pendiente, pero entonces recorto y resuelvo un caso particular de la modelización. Dificultad de recurso y tiempo escolar. Lo que me dice básicamente es guarda si no tenés tecnología y me dice guarda con 2 clases no te alcanza. Tiene razón, 2 clases, imposible para alcanzar este problema. Entonces me ayuda a definir el problema. Entonces, en esto, cuando trabajamos con inteligencia artificial, los fundamentos a favor me sirven y los argumentos en contra me sirven. Los argumentos a favor me sirven para justificar por qué es buena la propuesta en la medida que yo haya mirado los argumentos en contra y haya visto cómo lo puedo manejar, porque entonces eso me ayuda a reformular esa actividad. Recordemos acá la idea del trabajo con inteligencia artificial no nos sustituye a nosotros, o sea, no reemplaza al docente, sino que conserva el control del sentido pedagógico para ampliar esas posibilidades, porque somos nosotros los que conocemos el contexto de trabajo, el objetivo que me propongo, la consigna y coherencia en todas sus partes, más el potencial matemático y la pertinencia que tiene esa tarea. La potencia de la inteligencia artificial no está en lo que genera, sino en lo que nos obliga a repensar como docente, repensar desde lo que sabemos de modelización hasta cómo lo gestiono, el tiempo, cómo llevar a cabo esa actividad y no confundirla hasta con marcos teóricos. Lo puedo trabajar, esto hasta incluso trabajar con inteligencia artificial, cómo se vería esta misma consigna si yo la trabajo posicionándome desde la TAD, si me posiciono desde la resolución de problemas, si me posiciono desde la socioepistemología, de la educación matemática crítica, y así podríamos continuar, ¿no? O sea, diseñar con la inteligencia artificial casualmente es dialogar con una herramienta que nos interpela, pues no sustituye el criterio pedagógico, y no quiero que lo sustituya. Bueno, hasta así llegamos con el encuentro de hoy, era como para decir, de esto trata el curso, hacia aquí vamos y para animarlos a empezar a leer los primeros materiales, a participar del foro y que les quede así una idea de hacia dónde vamos. Queda abierta la línea de comunicación, preguntas, reclamos. No se pueden borrar del curso. Así por las dudas, si uno dice, ¿me puedo bajar del curso? No, acá nos ayudamos entre todos para aprender sobre modelización matemática. Lo que quiero es, por eso es la idea de los foros, estar constantemente en conexión. No están solos. Si alguien pregunta, ¿puedo hacer, yo trabajo con tal profe, estamos en la misma institución, ¿puedo hacer los diseños con mi colega acá? Sí, vamos a colocarla así. No está puesto ahí en el curso, pero si alguien dice, yo vengo trabajando, haciendo el curso, me siento cómodo trabajando con Patricia, con Graciela, con Claudia, con Daniel, no sé, con usted, no hay ningún problema. Se pueden sumar con alguien a los diseños, está permitido. Aunque ahí parece como que fuese solo trabajo individual, pero sí está permitido, uno aprende con el otro. Pueden activar micrófono, no hace falta pedir manito, acá somos todos colegas, me dicen si tienen alguna duda, algo. Yo después les voy a subir esta clase para el que cuando se le termine la serie de Netflix quiera volver a ver algo acá, algún aspecto, lo vuelve a mirar, más allá que está en el aula, ¿no? Pero, Buenas noches, Marcel, ¿cómo hola está? Daniela, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos.
Le quería hacer una consulta. En el módulo uno hay 4 bibliografías recomendadas para leer, pero cuando yo descargo la carpeta me faltan algunas, ¿puede ser? Ah, puede ser, Daniela, sí, ya lo voy a revisar y si no, la buscas en la red, si no te las cargo, pero es recomendadas, ¿eh? O sea, no son obligatorias las lecturas. Ustedes pueden tomar otra biografía, son libres allí de tomar, porque si no me volvería así muy, me contradigo yo mismo diciendo muy conductista, diciendo, hay que leer estos autores. Y uno dice, ¿por qué no? Por eso uno dice, recomendada. Vos querés Bien. otra, uno se la facilita porque sabemos que ustedes trabajan, tienen actividades, vida social, vida familiar, y entonces uno les cuelga algo como para decir, no pierdas tiempo a lo mejor de buscar bibliografía, te cuelgo alguno, pero pueden Bien. usar cualquiera de modelización a la que están acostumbrados, no hay ningún problema. Bueno, Libres en ese muchísimas sentido. gracias. No, por favor. Bueno, buenas ¿Alguna? noches. Hola Sí, yo Carolina, tenía buenas una... noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a todos. Una breve consulta, a ver si estoy entendiendo bien, sobre la tarea número uno que nos pide hacer un análisis de una tarea de modelización diseñada o reformulada. ¿Es esto que nos venís contando simplemente? O sea, es una tarea que nosotros elegimos, no es que está pautada en ningún lado. Por Claro, ahí me la exacto. perdí. Exacto, exacto. No, no, Bien, no, no, bien, bien. Me exactamente. quería quedar tranquila con eso, que no es que estábamos Es, esperando información, si era empezás, elección claro, nuestra. empezás Bien, primero y por eso les daba algunos criterios de cómo empezar a mejorarla, porque como tenés que proponer algo, perfecto. decir, bueno, te propones, vas a necesitar definirte el contexto, pensate para qué Bien. curso lo querés trabajar, cuál es el objetivo, y era sugerencia, porque no estaba obligado, se la pasás a inteligencia artificial y decís, decime por qué esto es una mala consigna para trabajar en la escuela secundaria de acuerdo al diseño curricular de Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, de donde se encuentren, y vos Bien. decidís si lo tenés que retocar o no. Y las podés subir a los foros, estos foros de intercambio que van a estar acá, y la idea es que todo el mundo meta mano. Entonces, uno dice, gente, ahí sí podés subir un archivo, porque decir, gente, mira, yo tengo esto acá, ¿qué opinan de la actividad? Y entonces uno puede decir, mira, Carolina, me parece que te quedó el objetivo, está muy dirigido, tiene objetos matemáticos y no se condice con uno de modelización. Y entonces aprendemos en la interfaz. Y las otras tareas van a ser también así de diseño, solamente que ya son mucho más específicos, es decir, para una carrera universitaria, para esto, ¿cierto? Te Ujú. obligo para algo en particular. Pero vamos a ir trabajando con los diseños y fundamentando las propuestas, usando algún marco de referencia que a ustedes les guste, más allá de lo que podamos trabajar en el curso, ¿no? Es decir, ¿por qué es modelización? ¿Por qué la puedo defender? Y estos grises de que si yo lo veo con otros marcos, uno podría decir, bueno, pero no es resolución de problemas, porque al fin y al cabo ponen heurísticas, ¿viste? Pero no es una praxeología, no es un recorrido de estudio e investigación, no es un escenario de investigación también, porque quiero que se lleven ese agregado como doctorandos, así diciendo, mira que te presentas en un congreso y uno dice, mira, yo presento una actividad de modelización y alguien te levanta la mano y te dice, no, pero eso no es modelización, eso es un clásico, lo propuso Brousseau. Y uno dice, ¿cómo lo defiendo? Entonces, Perfecto. por eso esta mirada de otros marcos también, que es bueno que lo tengan presente. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, reclamo? ¿Tienen un grupo ustedes como profe? ¿Podemos armar un grupo? Yo no tengo ningún problema en dar mi WhatsApp, armar un grupo, o sea, esto. O si no, si les queda, porque acá nos hemos conectado 16 conmigo y ustedes son 31, 32. No sé si el resto no están obligados a conectarse. Después uno puede indagar si uno puede otro día, si les queda incómodo los días lunes para cambiar. O podemos ir rotando. ¿Qué sería rotando? Una vez lunes, después hacemos para que dejemos feliz a todo el mundo. Es decir, una semana un lunes, otra semana nos vamos corriendo de días y bueno, un miércoles, luego un viernes, volvemos lunes, miércoles, viernes, una cosa así, para que
no ponga incómodo a los que no pueden los lunes, los que no pueden los miércoles, porque vieron que es difícil ponerse de acuerdo 31 personas. Si ponemos el sábado, no, yo no puedo el sábado. El viernes, no, yo los viernes tengo clase. Los lunes, no, siempre va a haber alguien que no va a poder, pero más allá que uno puede decir, bueno, va a quedar la clase grabada, pero uno se obliga ahí a estudiar, a conectarse, interactuamos y nos vamos conociendo. Los Marcel, dejo entonces. buenas noches. Decime, Claudio. Una consultita, ¿la clase grabada se va a subir al campus o va a estar en Sí. algún otro lugar? No, Al yo campus. te la voy a poner en el campus, módulo 1, y te voy a poner a decir, encuentro sincrónico del día de hoy, entre hoy y mañana, le edito, recorto, así y va a queda en YouTube, aunque queda oculto el canal, pero uno lo puede ver como para revisar algún aspecto si les parece que les aclara algo. Si no, me escriben, a ver, espera, vamos. Digo, o sea, me escriben, no tengo ningún problema. Incluso 535-602, ese es mi WhatsApp, ahí se lo pasé ahí por el chat. En ningún momento me molesta que me escriban porque somos colegas, acá no es, se lo brindo hasta a los alumnos también, que me incluyan si tienen un grupo o algo, no hay ningún problema, tenemos diferentes vías de comunicación. El que quiere en el campus lo pone como una duda en el campus, el que no se animó en el campus y quiere hacer una pregunta personal diciendo, Marcel, ¿está bien esto que está acá o me estoy equivocando mucho? Lo hace de manera privada, están invitados a ningún problema. Mi teléfono está siempre silenciado, así que no se preocupen si mandaron el mensaje a las 2 de la mañana, no me va a despertar porque está siempre silenciado. No es una cosa que decir, ¿quién está mandando mensajes ahora? No hay ningún problema, nunca molestan los mensajes. Muchas gracias, Marcel. Profes, se van a comer rico ahora, disfrutar de la familia y de los afectos. Y bienvenidos al curso donde todos vamos a aprender entre todos y juntos. Así espero que se lleven algo, una semillita aunque sea, sobre modelización matemática y diferentes marcos y cómo lo podemos ver. Les paso así un abrazote enorme y seguimos en conexión. Hasta luego. Gracias. Marcel. Bye, bye. Muchas gracias. No, Buenas gracias a noches. ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas Adiós. noches.